Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos de nuevo a su canal Pasa de Visita. Quiero agradecerles el recibimiento que tuvo el video de la semana pasada, prácticamente 200 reproducciones en 7 días, les agradezco mucho el apoyo. Para la presentación del día de hoy elaboré un tema bastante interesante, sobre todo ya que estamos en vísperas de entrar a la temporada de lluvias, el cual es dengue, que es una infección o una enfermedad bastante importante en nuestro país. Aprovechando igual que la OMS en el 2025 emitió una serie de recomendaciones para el manejo de este tipo de pacientes en las unidades de cuidados intensivos, una revisión 2024 que realizó el Lancet y algunas recomendaciones que ya de por sí elaboró la OMS, como ven en la diapositiva. Vamos a hablar de calidad de evidencias y juicio de las evidencias. ¿En qué se basa esto? En algo que llamamos metodología GRADE. La metodología GRADE es un sistema estructurado y transparente que evalúa las recomendaciones, ya sea a favor o en contra, dependiendo de la calidad de la evidencia que exista, de la cantidad de artículos que demuestran que funciona o no funciona algo. Entonces se utiliza esta metodología para emitir juicios a favor o en contra, ya sea hacerlo o no hacerlo. Entonces esto es lo que vamos a ver más adelante en las directrices del manejo del dengue de la OMS. Para la agenda propuesta de la presentación, primero que nada, definir lo que es la infección por dengue, el marco histórico que está bastante interesante, y vamos a ver que tiene más de 1800, 1900 años que se conoce o que se habla de la enfermedad, epidemiología, etiología, fisiopatología, cómo se produce, cuál es la reacción que sucede en nuestro cuerpo, manifestaciones clínicas, cómo es que nos llega el paciente, cuándo debemos sospechar que se trata de un paciente con datos de alarma, cuándo le debo internar, qué tratamiento le puedo dar, cuándo le puedo mandar a su casa. Algo muy interesante y que recientemente fue aprobado por COFEPRIS, literalmente hace 10 días, el uso de una nueva vacuna en nuestro país y autorización para su difusión y administración en México y conclusiones. De forma general sabemos que el dengue es una infección viral sistémica provocada por un vector. ¿Cuál es el vector? El mosquito, la picadura del mosquito hembra, principalmente Aedes aegypti y Aedes albopictus, o también llamado mosquito tigre. Debemos de saber que en la región de las Américas es la arbovirosis más relevante y tiene una incidencia creciente y suelen haber epidemias recurrentes cada 3 a 5 años. De ahí que es importante conocer e identificar a este tipo de pacientes. Existen algunas definiciones o también llamadas definiciones operacionales, sobre todo para el caso de reportes epidemiológicos y reconocer cuándo o no se trata de un paciente con dengue, y la OMS las tiene bien claras desde hace bastantes años. Caso sospechoso, cuando se trata de un paciente que pueda tener un caso de dengue. Toda persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión por dengue y que presenta fiebre aguda, que habitualmente dura de 2 a 7 días y que tiene al menos 2 de las siguientes características: que tenga náuseas o vómitos, que presente exantema, que tenga cefalea o dolor retrourinario, que tenga mialgias o artralgias, que tenga petequias o prueba de torniquete positiva o que tenga leucopenia. Es decir, tenemos un paciente que cumple con la definición anterior y que tiene al menos 2 de los síntomas que les mencioné. Puede ser que se trate de un caso de dengue. Vamos a ver más adelante que existen algunos síntomas o datos que están más asociados a dengue y otros que están más asociados a otras enfermedades virales. Entonces, pero bueno, considerar esto que nos dice la OMS. ¿Cuándo sabemos que es un caso confirmado? Es todo paciente que ya cumple con nuestra definición de caso sospechoso, pero que ya tiene una confirmación por laboratorio mediante técnicas, como lo es la detección del antígeno NS1, que es una proteína estructural del virus, el aislamiento como tal del virus, reacción en cadena de polimerasa o seroconversión de anticuerpos IgM e IgG. Entonces, básicamente así es como tenemos el diagnóstico confirmado de acuerdo a la OMS y de acuerdo a la definición operacional. Les mencionaba yo que la parte histórica está bastante interesante y la verdad es que desde el año 265 al 420 después de Cristo, una dinastía china muy famosa llamada la dinastía Yin describe en sus enciclopedias una enfermedad que estaba asociada con agua e insectos voladores. En ese momento, pues bueno, no se disponían de las técnicas ni de los estudios que tenemos en este momento, pero bueno,
algo interesante es la asociación que ellos lograron desde hace ya muchos años. En ese momento, pues bueno, consideran que probablemente el agua era el vector o la causa principal, de ahí que le llamaban agua venenosa a la enfermedad. Luego, en el siglo XVIII, esta enfermedad cambió de nombre y ya recibió el nombre de fiebre rompehuesos. ¿Por qué? Pues bueno, sabemos que los pacientes característicamente infectados por dengue presentan este dolor intenso generalizado, de ahí que le empezaron a llamar de esta forma. 100 años después, ya entrando al siglo XIX, por primera vez se le llama a la enfermedad dengue. Esta palabra dengue viene de una palabra, o parece derivar de una palabra africana de un idioma llamado Swahili, que es una lengua hablada en el África Oriental, y viene de una expresión llamada Kadinga Pepo. Esta expresión significa ataque repentino, calambre provocado por un espíritu malo. Y fíjense cómo ya de tener la asociación con agua e insectos voladores, pasamos en el siglo XIX a entrar a la parte espiritual y mágica. Es bastante interesante. Luego, 1940, tras el impacto de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, pues bueno, la enfermedad se propagó entre diferentes países debido a la movilización de las tropas y de la población. 2019, la OMS informa la cifra alarmante de 5.2 millones de casos, al menos en ese año, de dengue, que es una de las cifras más altas de los últimos tiempos. De ahí que a partir del 2019 se le ha empezado a estudiar mucho más a la enfermedad y gracias a la cifra alarmante de casos. Esta imagen me gustó bastante, es un cartel australiano de 1920, en donde, pues bueno, se los pongo como modo de referencia para que observen cómo desde 1920 ya sabíamos que el mosquito transmitía la enfermedad, ya le llamábamos dengue, ya sabíamos que las medidas como eliminar recipientes con agua, el no contar con llantas o envases en el jardín que puedan acumular líquidos, era una medida bastante fuerte de prevención, y ya el país, Australia, pues emitía la recomendación y colocaba estos cartelones en la ciudad como forma de advertencia para su población, ¿no? Haciendo énfasis en la limpieza. En cuanto a la epidemiología, bueno, la verdad es que ha ido subiendo más y más los casos. En el 2024 la OMS nos reporta una cifra alarmante de 14.2 millones de casos, que es muchísimos casos con dengue, de los cuales 52.000 o poco más de 52.000 fueron casos graves y más de 10.000 muertes en ese año por dengue. ¿Qué hay de México? Bueno, la información o la última cifra actualizada que tenemos de la semana 10 epidemiológica, que fue del 2 al 8 de marzo, nos reportaron 1.168 casos en lo que va de este año, siendo los estados con más carga de casos el estado de Sonora, el estado de Sinaloa, el estado de Tabasco y el estado de Veracruz, y seguido pues el estado de Baja California Sur. Entonces, pues bueno, son los 5 estados a nivel nacional con más casos de dengue, y el 80% de los casos se encuentran en estos 5 estados. ¿Qué hay de los serotipos? Sabemos que DEN3, al menos en nuestro país, es el serotipo con más prevalencia. La distribución epidemiológica por grupos de edad está también bastante interesante. Solamente observen cómo los grupos de edad que suelen estar más afectados por la enfermedad suelen ser gente joven entre los 5 y los 29 años, que no se observan los picos máximos. De ahí empiezan nuevamente a caer la cantidad de casos, tanto en dengue no grave como en dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Qué hay de los grupos de edad? La verdad es que bastante similares, oscilan entre el 48 y 51% entre el sexo masculino y femenino. Entonces básicamente muy similar entre hombres y mujeres. A nivel mundial, la OMS nos publicó en el 2023 esta bonita gráfica en donde pues observamos cuáles son los países del mundo más afectados por la enfermedad, y siendo México, observen en la parte central de color más café oscuro, los lugares con más cantidad de países, seguido por América del Sur. Entonces, pues bueno, nos quedamos con eso, tenemos muchos casos, incluso a nivel mundial somos de los primeros lugares. ¿Qué hay del vector? Les mencionaba que tenemos dos mosquitos, hembras, 2 mosquitas, que nos van a producir la enfermedad, que son los vectores de la enfermedad, los cuales son Aedes albopictus y Aedes aegypti. Vemos en la parte central la comparación con el tamaño de una moneda de 1 centavo de Estados Unidos, son bastante pequeños, suelen medir entre 4 y 7 milímetros, y cada uno tiene ciertas características que podemos observar a simple vista para poderlas diferenciar.
Albopictus pues suele ser un mosquito negro que tiene patas con rayas blancas, al igual que Aedes aegypti. El abdomen de Albopictus es negro, tiene líneas blancas, tiene manchas blancas laterales y triangulares, y aegypti tiene un color un poquito más café, más marrón oscuro, y tiene líneas blancas con manchas blancas laterales y redondas. El tórax es la parte donde los podemos diferenciar un poquito con más claridad. Observen el tórax de Albopictus. Es un tórax negro, tiene una línea blanca central y una cabeza negra con una línea blanca central también. Y observen Aedes aegypti, que tiene un tórax marrón oscuro y tiene una figurita como si fuera un arpa o una lira en la parte central con sus dos cuerditas en medio, ¿no? La cabeza marrón oscuro y tiene una blanca línea central. A simple vista podemos diferenciar este tipo de mosquitos, los dos responsables de la transmisión de la enfermedad. En cuanto al virus de dengue como tal, pues bueno, es importante reconocer que actualmente existen 4 serotipos de dengue claramente diferenciados, que vamos desde el DEN 1 hasta el DEN 4. Recordar que la infección por un serotipo confiere inmunidad de por vida contra ese mismo serotipo. Es decir, si me infecto por DEN 3, nunca más, teóricamente, me volveré a infectar por DEN 3, pero me va a conferir inmunidad temporal limitada contra los demás serotipos. Es decir, que si me infecto por un serotipo, sí me puedo volver a infectar, pero muy seguramente será por otro serotipo. Los serotipos no son iguales en su comportamiento clínico. DEN 2 se asocia con mayor riesgo de dengue grave que DEN 1. Entonces, bueno, algo importante también es que en algunos artículos ya se está hablando de un quinto serotipo llamado DEN 5 que fue aislado en Malasia en el 2013. Sin embargo, pues bueno, no se tiene del todo claro su comportamiento, su impacto epidemiológico, por lo tanto todavía es incierto este serotipo. Sin embargo, reconocemos actualmente 4 serotipos y este probable quinto quizá en los próximos años nos lo reporten. ¿Qué hay del virus del dengue como tal? Solamente recordar que pertenece a una familia llamada Flavivirus. Suelen ser virus o son virus que tienen una envoltura, que tienen una microcápside en la parte central, un virus ARN que tiene una polaridad positiva. El virus de dengue mide aproximadamente unos 50 nanómetros de diámetro, posee una envoltura lipídica y bueno, en la parte central tenemos el virus, la parte genómica, el virus RNA. En la parte periférica observen en la imagen cómo es un virus envuelto que tiene proteínas de membrana llamadas proteínas M, proteínas E y una proteína C en la parte central. En la parte más de en medio tenemos la proteína viral, que es la encargada de pues dar la instrucción a la célula de replicación y de infección. Vemos en la parte inferior cómo está conformado por diferentes tipos de proteínas llamadas proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Recordar que tenemos diferentes 7 proteínas no estructurales desde el NS1 hasta el NS5, como vemos en la parte inferior, que van a ser responsables de la replicación del ARN y el ensamblaje del virión como tal. Ahora bien, ¿cómo es que sucede la infección, no? O sea, sabemos que el mosquito o la mosquita es la responsable de picarnos y transmitir la enfermedad, pero ¿cómo es que sucede eso? Primero, en el punto número 1 tenemos que saber que la picadura del mosquito, pues bueno, va a suceder y va a picar a nosotros los humanos, que la sangre o nuestra sangre va a entrar al intestino medio del mosquito y va a transportar el virus del dengue. Una vez que el virus entra al intestino, va a interactuar con proteínas que contiene el mosquito y va a emerger desde el intestino medio del mosquito tras un periodo de incubación de 7 a 14 días que sucede dentro del mismo mosquito. De ahí va a migrar hacia las glándulas salivales y entonces ese mosquito será portador de la enfermedad y podrá picar a otras personas y transmitir la enfermedad hacia otros humanos. Entonces así es como sucede. El reservorio como tal sí es el mosquito, pero específicamente sus glándulas salivales. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo, no? ¿Cuál es la reacción inmunitaria que sucede? Pues bueno, primero tenemos la presentación y la adhesión y entrada del virus a través de receptores y la producción de anticuerpos. Primero sabemos que se van a producir anticuerpos llamados IgM y luego IgG o de memoria. En el tercer punto pues tenemos la respuesta de las células T a la infección por dengue
y la transferencia del antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad a las células presentadoras. Una vez que este virus es presentado a las células, pues sucede una reacción inflamatoria mediada por interferón gamma y va a producirse una cascada celular a través de las células natural killer y las células TCD8, además de macrófagos y células TCD4. Esto de forma general, especialmente en pacientes que nunca han tenido infecciones por dengue. Pero ¿qué hay de las personas que ya tienen infecciones por dengue o infecciones secundarias? Aquí el comportamiento es un poquito diferente. Se van a formar inmunocomplejos de anticuerpos que van a interactuar con este interferón gamma que va a estar expresado a través de macrófagos o fagocitos. Este interferón gamma, como ya estamos inmunizados previamente por dengue, va a propagar y va a provocar una inflamación o una reacción inflamatoria potencializada y va a potenciar aún más la infección viral. De ahí que les mencionaba que las personas inmunizadas ya o que han tenido infecciones previamente por dengue, la segunda infección o la tercera o la cuarta infección que lleguen a tener suelen ser de mayor severidad por esta respuesta inmunitaria un poco más exagerada. ¿Qué hay de las manifestaciones clínicas? Les decía yo previamente que existen algunos datos específicos, ya sea de laboratorio clínicos, que nos deben de hacer pensar más en dengue o más en otras enfermedades. ¿Cuáles sí o sí nos deben de hacer pensar que se trate de un caso sospechoso de dengue? Que tengamos trombocitopenia, o sea, que tengamos un recuento de plaquetas bajas en un paciente, que tengamos incremento progresivo del hematocrito y que tengamos disminución de los glóbulos blancos o las células de defensa, ¿no? Si tenemos estas tres características, suelen ser características fuertemente asociadas con infección por dengue. ¿Cuáles nos deben de hacer pensar? Bueno, probablemente sí se trata de un caso de dengue, probablemente no. La presencia de anorexia, la presencia de dolor abdominal, escalofríos o fíjense que sangrado puede estar incluso provocado por otras infecciones y no siempre por dengue. Entonces, pues bueno, tómenlo con pinzas. ¿Y cuál es? Probablemente no se trata de un caso de dengue o que sea una calidad de evidencia baja, dolor retrocular, dolor de cabeza o cefalea, diarrea, disgeusia, la presencia de tos o la elevación de transaminasas. Y fíjense cómo la prueba de torniquete, aquí mismo la OMS nos la coloca con una calidad de evidencia baja, es decir, que una prueba de torniquete positiva no siempre se trata de un caso de dengue. Solo tómenlo con pinzas y con sus reservas. Es importante saber que el dengue tiene un comportamiento ya bien claro y bien establecido por fases, ¿no? La primera fase, la fase febril, donde el paciente se siente de lo peor, ¿no? Que tiene estas fiebres usualmente mayores de 40 grados, de inicio súbito, cefalea, mialgias, artralgias, dolor retrocular. En este caso, pues bueno, tenemos que enfatizar la hidratación, ¿no? Y es donde solemos comenzar con la caída de los glóbulos blancos. La segunda fase, que es la fase crítica y que, pues bueno, usualmente, de hecho, es después de la fase febril, el paciente aquí en este punto puede incluso sentirse mejor, pero ojo, aquí es donde el paciente corre más riesgo, más peligro. Entonces aquí podemos encontrar la presencia de fuga capilar, puede haber hemoconcentración, puede haber más caída de plaquetas y podemos entrar en estado de choque. Aquí tenemos que vigilar mucho a nuestro paciente. Y ya una vez saliendo de la fase crítica, que suele durar 1 o 2 días, entramos en nuestro sexto día, en nuestra fase de recuperación, ¿no? Que es donde, pues bueno, el estado general del paciente empieza a mejorar, las plaquetas empiezan a subir, evidentemente en este punto ya no hay fiebre incluso desde la fase febril y pues bueno, hay mejoría general del paciente. Vamos a ver un poquito más las gráficas que bien vale la pena analizarlas. Observen bien cómo en la fase febril tenemos pues evidentemente la temperatura elevada. Tenemos evidentemente la temperatura que irá entrando a la fase crítica, como vemos en la parte central, y después de la fase crítica pues continuará en su línea basal. ¿Qué hay del hematocrito? Primero pues tenemos un hematocrito estándar que incrementará una vez entrando a la fase crítica y una vez en el sexto o séptimo día se tenderá a normalizar. Observen también el comportamiento de las plaquetas. Tenemos un recuento normal o normal hacia abajo en las primeras fases. Entrando a la fase crítica, observen cómo las plaquetas continúan su descenso, aunque ya no tenemos fiebre, y evidentemente después de la fase crítica empezarán a subir. ¿Qué hay de las proteínas virales y de la respuesta inmunitaria? Observen cómo tenemos nuestra proteína viral no estructural llamada NS1, que les mencionaba que forma parte literalmente del virus, que se encuentra más elevada en los primeros días, desde el primero al sexto día, tendiendo a caer a partir de esta fecha.
Tenemos obviamente nuestra carga viral o nuestro RN viral, que va a estar más elevado en el primer día, cayendo a partir del sexto a séptimo día, y nuestras proteínas de inmunoglobulinas llamadas IgG e IgM. Primero tendremos a elevar nuestra IgM a partir del sexto día y haciendo la conversión a IgG a partir del octavo, noveno día. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque, bueno, vamos a ver que dentro de las herramientas diagnósticas suelen ser esto lo que vamos a buscar, y si sabemos en qué fecha vamos a encontrar las proteínas elevadas o el NS1 elevado, pues sabremos entonces qué estudio pedir dependiendo del día que se encuentre de enfermedad nuestro paciente. Hay una clasificación de la Organización Mundial de la Salud en la cual nos divide por gravedad en dengue sin signos de alarma, que es nuestro paciente que cumple con definición operacional, que no tiene ninguna mayor complicación. Básicamente este paciente se manejará en casita. Tenemos al paciente que tiene ya algún dato de alarma, que es nuestro paciente que tiene la presencia de dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, letargo, sangrado, hepatomegalia u aumento progresivo del hematocrito. En este caso, este paciente deberá sí o sí internarse. Requiere un monitoreo estricto e intervención médica inmediata. Y el paciente más severo, ¿no? El paciente con dengue grave, ¿no? Que es el paciente que tiene ya datos de choque, dificultad respiratoria, que tiene ya sangrado grave o con compromiso grave de algún órgano. Entonces, este paciente sí o sí hospitalizado y sí o sí idealmente en una unidad de cuidados intensivos. Esta clasificación es la clasificación más reciente realizada desde el 2009. Previamente, en 1997, se tiene una clasificación anterior en donde llamaban dengue hemorrágico y síndrome de shock por dengue o de choque por dengue. En este caso, pues bueno, ya la que utilizamos actualmente es esta, utilizada desde el año 2009. Ahora bien, también tenemos grupos de intervención. Dependiendo de la clasificación de gravedad, podemos clasificarlo en grupo A, en dengue sin signos de alarma, obviamente tratamiento ambulatorio en casita. Grupo B1, dengue sin signos de alarma, pero que tienen alguna condición especial, como lo es embarazo, que sean mayores de 65 años, que sean obesos, que sean asmáticos, que tengan alguna comorbilidad o que presenten riesgo social. Me llama la atención que aquí la OMS incluya pacientes que viven solos, que no pueden trasladarse al hospital, que viven en condiciones de pobreza extrema. Pues presentan datos clínicos de normalidad, pero pues bueno, si se llegan a complicar no podrán seguramente trasladarse al hospital, y entonces ahí te dice la OMS, pues considera ingresarlo al hospital, porque no va a poder regresar. Dengue con signos de alarma, ¿no? Todo paciente que presenta lo que ya les mencionaba, estos pacientes deberán sí o sí ser hospitalizados para su manejo con líquidos de forma intravenosa. Grupo C, dengue con dengue grave, pues aquí paciente que ya se encuentra con choque o compromiso sistémico deberá ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de dengue? Bueno, primero recordar que tenemos muchos métodos para poderlo diagnosticar, unos mejores que otros, dependiendo de la fase en la que nos encontremos. De ahí que es importante un buen interrogatorio e identificar en qué día nos encontramos de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los métodos? El primero, la detección de ARN viral mediante PCR, ¿no? La sensibilidad de este estudio del 95% y una especificidad del 89%, idealmente cuando se usan los primeros 0 a 4 días del inicio de la sintomatología. Tenemos luego la segunda, la detección del NS1, que es la proteína no estructural del virus, que pertenece literalmente que forma parte de la entidad viral. Esto se hace por técnica de ELISA y nos reportan una sensibilidad agrupada de hasta el 90%. Y una especificidad del 93% si lo hacemos desde el día 0 al 4. Hay algunas bibliografías donde resumen que la ELISA puede alcanzar una sensibilidad hasta el 100% y especificidad del 99%, pero esto no es uniforme y dependerá mucho de los días en el cual nosotros hagamos el estudio. Luego tenemos la detección de IgM e IgG. Recordar, pues dependiendo del día en que nos encontremos, será la enzima o la proteína que esperemos encontrar elevada. Nos reportan una sensibilidad del 71% y una especificidad del 91%. Y finalmente, pruebas de diagnóstico rápido que podemos realizar incluso pues al pie de cama en el consultorio o incluso en los domicilios de los pacientes. Aquí, bueno, el rendimiento no es tan elevado, sensibilidad del 65 al 80% y especificidad algunas veces cercana al 90%. Solamente recordar
eso y que las tenemos combinadas, ya sea para NS1, para IgM o NS1 más IgM, IgG, que son las que nos reportan más rendimientos más elevados. Les decía yo la famosa prueba de torniquete, que incluso la OMS la pone en su tablita como pues bajo rendimiento, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, quiero explicar cómo es que se realiza esta prueba. Colocamos, trazamos un cuadro de 2.5 por 2.5 centímetros en la fosa antecubital del paciente. Lo que vamos a hacer es tomar y registrar la presión y colocar el manguito del baumanómetro y lo vamos a insuflar en un punto medio entre la presión sistólica y diastólica. Lo vamos a mantener durante 5 minutos insuflado y posteriormente lo vamos a desinflar y vamos a esperar de 1 a 2 minutos. Posteriormente vamos a observar el cuadro que nosotros habíamos pintado en el paciente y vamos a contar el número de petequias que suelen aparecer. Si aparecen al menos 10 petequias, podemos considerar que es una prueba de torniquete positiva y nos habla básicamente de fragilidad capilar. Eso es lo que nos habla la prueba, sin más. Entonces, en algunos artículos y evidencias reportan que el corte debe de ser de más de 20, pero bueno, la OMS todavía se mantiene con más, un número mayor o igual a 10. Ahora, ¿por qué les decía yo? Incluso la OMS nos comenta, ¿no?, que su rendimiento no es tan elevado. Existen muchos estudios donde nos reportan cuál es la utilidad y cuáles son los valores tanto de sensibilidad y especificidad. Este me gustó bastante, en donde pues un estudio realizado en Costa Rica en el año de 2008 llamado prueba de torniquete como predictiva de sangrado espontáneo en casos de dengue clásico por DEN2. Observen qué nos reporta este estudio, una sensibilidad del 41%. Esto quiere decir que solamente identifica 4 de cada 10 pacientes que sí van a presentar sangrado espontáneo. Eso quiere decir que básicamente se le escapan muchos casos, o sea, más de la mitad de los casos se nos escapan y no sirve bien para descartar riesgo por sí sola. ¿Qué hay de la especificidad? 75%. ¿Qué significa esto? Que clasifica pues más o menos bien a los pacientes que no sangran, 3 de cada 4 pacientes que realmente no van a presentar ningún episodio de sangrado. Esto es una especificidad moderada, más no excelente. Puede tener un poco de utilidad en ese sentido. Valor predictivo positivo del 35%. Básicamente nos dice que cuando la prueba sale positiva, solo alrededor de 1 de cada 3 pacientes realmente tendrá sangrado espontáneo. Y valor predictivo negativo del 79%, básicamente es que cuando la prueba sale negativa, cerca de 7.9 casos por cada 10 pacientes no van a presentar sangrado. Entonces, básicamente es un poco más útil para orientar bajo riesgo, pero tampoco con una seguridad total. De ahí que no parece ser un buen predictor aislado de sangrado espontáneo, sobre todo por su baja sensibilidad y bajo valor predictivo positivo. Nos quedamos con eso, ¿sale? Entonces, ¿cuándo considero a un paciente para hospitalizar? Si ya sabemos identificar dengue, ya lo sé diagnosticar, pero bueno, ¿cuándo lo voy a internar? Básicamente que tengamos dengue con signos de alarma, dengue grave, que el paciente no tolere la vía oral, que presente dificultad para respirar, que nos esté bajando la presión arterial, que tenga alguna comorbilidad como insuficiencia renal, que esté embarazada o tenga coagulopatía. Cualquiera de estos datos nos deben de decir si hospitaliza al paciente. ¿Qué hay del tratamiento? ¿Cómo los vamos a abordar y tratar? Primero, reconocer en qué grupo nos quedamos. ¿Nos quedamos en un dengue con o sin signos de alarma o es un dengue grave? Una vez que logro identificar de qué se trata mi paciente, lo clasifico en grupos. Grupo A y B1, que son los pacientes sin signos de alarma y sin signos de alarma con condiciones especiales. Básicamente, si no tenemos ninguna condición especial, que sea un paciente sin signos de alarma, lo mandamos a su casita, lo mandamos a reposar, le damos abundantes líquidos, le educamos sobre los signos de alarma, se puede apoyar con fomentos de agua tibia en la frente. El tratamiento ideal en niños es paracetamol en dosis de 10 miligramos por kilo cada 6 horas y en adultos es paracetamol en dosis de 500 miligramos cada 6 horas con una dosis máxima diaria de 4 gramos. Como alternativa se puede utilizar metamizol en dosis igual de 10 miligramos por kilo cada 6 horas o 500 miligramos cada 6 horas en adultos. Vamos a monitorear a nuestros pacientes cada 24 o 48 horas y especialmente cuando la fiebre se quita, que sabemos que es cuando va a entrar en la fase crítica, y evaluamos si el paciente presenta o no datos de alarma. Si no presenta datos de alarma, vámonos a su casita y continúa tratamiento y vigilancia ambulatoria. Si presenta datos de alarma, ya sabemos que el paciente deberá ser hospitalizado.
Ahora, ¿qué vamos a hacer en los pacientes que tengan datos de alarma? Vamos a evaluar si el paciente presenta o no comorbilidades, porque si sí tiene, la OMS nos da un algoritmo especial. Si no tiene comorbilidades, no es adulto mayor, nos da un esquema de hidratación basado en solución Harman o solución salina al 0.9% en dosis de 10 mililitros por kilo para 1 hora. Y aquí reevaluamos si hay o no mejoría clínica. Si hay mejoría clínica, es decir, que haya desaparición progresiva de los datos de alarma, que presente mejoría general, que los signos vitales estén estables, que esté orinando, que no, básicamente que esté estable, que esté mejor que como llegó, vamos a reducir el goteo de 5 a 7 mililitros por kilo por hora, por 2 a 4 horas y reevaluamos nuevamente. Si hay mejoría, bajamos velocidad a 3 a 5 y finalmente nos quedamos con una velocidad de 2 a 4. Ojo aquí que aquí no dice básicamente mándalo a su casa, sino es básicamente ajustar la velocidad de infusión de acuerdo a la respuesta del paciente. Sabemos que estos pacientes todos van a continuar hospitalizados. Si no hay mejoría clínica, sobre todo después de la primera carga, nos dicen repite la carga 3 veces o hasta 3 veces más. Y si no hay mejoría, clasifica a tu paciente como dengue grave y manéjalo como un dengue grave. ¿Qué hay del paciente con signos de alarma y presenta alguna comorbilidad o situación especial? Aquí la verdad es que es esquema o el mismo manejo, solamente que observen que la dosis o la velocidad de infusión de las soluciones es menor, sobre todo porque tenemos mayor riesgo de complicaciones. Entonces la OMS aquí nos dice vete un poquito más suave y las cargas pues igualmente con velocidades más suaves de infusión. Si no hay respuesta, pues clasifícalo como dengue grave. Si hay respuesta, quédate con una velocidad de 2 mililitros por kilo por hora y continúa vigilando al paciente. ¿Qué hay de los pacientes con dengue grave o el grupo C? Aquí básicamente te dice, primero enfatiza en un paciente chocado, ¿no? Un paciente, nos enfocamos en el ABC, monitoreo de los signos vitales cada 5 a 30 minutos, valora la necesidad de oxigenoterapia, inicia las soluciones en solución Harman o solución salina en una velocidad de 20 mililitros por kilo en 15 a 30 minutos. Aquí nos vamos un poquito más agresivos en cuanto a las soluciones. Evalúa si hay mejoría clínica dada por remisión del estado de choque, que los signos vitales estén estables, que el paciente esté orinando, que esté tolerando la vía oral, que el hematocrita empiece a disminuir. Si sí hay mejoría y si hay respuesta, reduce finalmente tu infusión a 2 a 4 mililitros por kilo por hora y continúa vigilándolo, especialmente en unidad de cuidados intensivos. Si persiste con datos de choque, continúa tu misma carga a 20 mililitros por kilo hasta 3 veces. Y reevalúa a tu paciente en esta tercera ocasión para determinar si el paciente pues no te está respondiendo a líquidos, probablemente requiera ya el uso de vasopresores. Ahora bien, ya revisando las directrices del dengue grave realizadas en el 2025 de la OMS, ¿qué nos dice la OMS? Pues son una serie de preguntas que me gustaría empezar a revisar una por una, pues para que quede un poquito más claro todo. En la pregunta número 1 nos dice, bueno, si tienes un paciente que tiene dengue grave por choque, ¿debo usar soluciones cristaloides en lugar de coloides? Sí, se prefiere utilizar soluciones cristaloides, de preferencia balanceadas como solución Harman o en su defecto solución salina al 0.9%, sobre todo por su menor costo y mayor disponibilidad. La pregunta número 2 nos dice, en los pacientes con dengue grave que tienen choque, que presentan condiciones especiales, ¿debo de usar una estrategia restrictiva de 5 a 10 mililitros por kilo o una estrategia habitual de 20 mililitros por kilo? Básicamente, pues vienen los algoritmos, ¿no? Individualiza a tu paciente, tiene o no tiene condiciones especiales y con base en esto calcula qué velocidad o qué cantidad de líquidos amerita continuar, que sabemos que básicamente el esquema máximo que nos da la OMS en casos de dengue grave es 20 mililitros por kilo. Pregunta número 3. En los pacientes que tienen dengue grave que no responden a la reanimación, ¿debo agregar albúmina como tratamiento para la reanimación? Y aquí básicamente te dice individualiza el uso de albúmina. Si la tienes disponible, pues valora utilizarla. Ya sabemos que cada vez más y más existe evidencia del uso de albúmina en el contexto de choque. Sin embargo, su costo sigue siendo elevado. Entonces hay que valorar esa situación. La pregunta número 4. Pacientes con adultos con dengue grave que tienen choque por hipoperfusión persistente, a pesar de utilizar líquidos, ¿debo de utilizar norepinefrina o este vasopresor como primer agente? Sí. Básicamente lo vamos a manejar de forma inicial como un paciente chocado que no respondió a líquidos. El primer vasopresor que nos dice la OMS es utiliza norepinefrina de primera línea.
La dopamina es algo interesante porque nos reporta la OMS que existe una fuerte asociación de uso de dopamina con mortalidad. En números crudos y de acuerdo a lo que vienen en las directrices, 94 muertes más por cada 1000 pacientes en comparación con norepinefrina. Entonces con una certeza de evidencia alta. Entonces te dicen pues intenta evitar dopamina a todo costo. Hay una asociación con mortalidad en el contexto de choque por dengue. Pregunta número 5 nos dice, población pediátrica que tiene dengue grave, que tiene choque con hipoperfusión persistente, a pesar de utilizar líquidos, ¿qué vasopresor debo de utilizar? Básicamente aquí no es norepinefrina, sino lo es epinefrina. ¿Por qué? Porque tiene un perfil de seguridad mucho mejor, tiene disminución o menos tendencia a causar taquicardia o arritmias que otros vasopresores. Entonces aquí la OMS se va con este medicamento, sobre todo por su perfil de seguridad, sobre todo en pacientes que no responden al uso de líquidos. Pregunta número 6, pacientes adultos que tienen dengue grave, que tienen choque, que están hipotensos, que ya les diste su norepinefrina o este primer agente vasopresor. ¿Cuál es el segundo agente que debo utilizar? Pues bueno, si ya llegaste a norepinefrina dosis máximas, que bueno, sabemos que consideramos ya un segundo vasopresor cuando estamos en al menos 0.2 gamas, pues considera utilizar vasopresina como un segundo vasopresor en lugar de continuar subiendo dosis de norepinefrina. Pregunta número 7, en la población pediátrica que ya tiene dengue con choque, que ya tiene epinefrina, ¿qué vasopresor debo de utilizar como segunda opción? Cuando ya llegué a dosis máximas de epinefrina, aquí te dicen utiliza norepinefrina en lugar de seguir aumentando la dosis de epinefrina. Entonces nos quedaríamos con norepi como segundo vasopresor. Pregunta número 8, paciente pediátrico que tiene choque, que tiene resistencia vascular incrementada, presión arterial baja o ambas, que ya tiene epinefrina y norepinefrina, ¿cuál es el tercer vasopresor? Entonces te dice, considera un tercer vasopresor como vasopresina. Entonces el orden en niños es epinefrina, norepinefrina y vasopresina. Pregunta número 9, paciente que tiene dengue grave, que ya tiene norepinefrina y vasopresina, obviamente es un adulto que no tiene respuesta. ¿Cuál es el tercer vasopresor que podemos utilizar? Aquí nos dicen, agrega epinefrina. Entonces, bastante interesante esta recomendación de la OMS. Algo interesante es la dobutamina. Nos dicen básicamente, resérvate en la pregunta 10. En conclusión, reserva la dobutamina en donde ya tienes un paciente que tiene disfunción cardíaca demostrada. Si no tienes demostrado que tenga disfunción cardíaca, básicamente no utilices dobutamina, sino mejor considera agregar mejor epinefrina. También bastante interesante esta recomendación de la OMS. Pregunta número 11 nos dice, paciente pediátrico que tiene dengue grave, que tiene disfunción cardíaca demostrada, ¿qué vasopresor puedo utilizar? Aquí nos dicen básicamente en lugar de agregar dobutamina, considera agregar milrinona, que igualmente este medicamento es un fármaco inotrópico positivo que tiene efecto vasodilatador, pertenece a los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 y tiene un perfil de seguridad más elevado que el uso de dobutamina, de ahí que OMS te dice, si tienes milrinona, utiliza milrinona, pero hace la acotación de que si no la tienes disponible, pues bueno, es válido utilizar dobutamina como una segunda opción. Pregunta número 12. En los pacientes con dengue grave que no tienen sangrado activo, pero que tienen trombocitopenia significativa, caracterizadas por un número menor de 10.000 plaquetas, ¿debo de administrar plaquetas de forma profiláctica? No, muy interesante. Aquí, como en el video anterior, estrategia restrictiva de transfusiones. Si tenemos un paciente que no está sangrando, aunque tenga dengue grave, no es indicación de transfusión de plaquetas. ¿Cuándo sí sería? Pues bueno, tenemos un paciente con dengue grave que tiene datos de sangrado, sí, transfundirle plaquetas, pero si no es el caso, la OMS dice no realizar transfusión profiláctica de plaquetas, aunque tengan un número bajo. Muy interesante. Pregunta número 13. En los pacientes con dengue grave que tienen choque, que tienen sangrado activo asociado a coagulopatía, ¿debo utilizar ácido tranexámico? Aquí no se pronuncia ni a favor ni en contra. Si ustedes observan la revisión, básicamente te dice individualiza al paciente. El uso de ácido tranexámico debe ser monitorizado, puede tener consecuencias si no se utiliza de forma adecuada. Entonces no hay evidencia clara en su uso en el dengue y pues básicamente individualiza riesgo, beneficio y costos. Pregunta número 14. Paciente que tiene dengue grave, que tiene choque,
que está recibiendo líquidos intravenosos, que ya tiene terapia vasopresor, puede utilizar medidas dinámicas para guiar la reanimación y sí. Básicamente ya nos actualizamos y nos dicen si tienes disponible el uso del ultrasonido, úsalo, es prácticamente costo disminuido, se puede usar a pie de cama, no hay que mover al paciente. Medidas dinámicas como el uso de la variación del volumen sistólico, la medición de la presión de pulso, la elevación pasiva de piernas, el índice de distensibilidad de la vena cava inferior, etcétera, son medidas que nos pueden servir para guiar nuestra terapia de líquidos en nuestro paciente. Y pues sí, si se están disponibles y tenemos el entrenamiento, pues qué mejor, hay que utilizarlas. Pregunta número 15. Nos dicen, los pacientes con dengue grave por choque que ya reciben líquidos, terapia vasoactiva o ambos, ¿debería utilizar la medida la medición del lactato sérico? La verdad es que sí. La OMS nos dice, si tienes disponible el lactato, que sabemos que es un parámetro que nos lo reporta la gasometría, sí puedes utilizar el lactato para guiar la respuesta en líquidos en pacientes que tienen choque por dengue. Sabemos que la toma de decisiones en tiempo real, a pesar de la baja evidencia, sobre todo porque es un estudio de disponibilidad rápida, nos permite utilizar esto como para guiar la terapia o la reanimación intensiva de los pacientes, ¿no? Algo interesante es que si comparamos la reanimación guiada por saturación venosa central versus la reanimación guiada por lactato, la reanimación guiada por lactato disminuye la mortalidad con 7 muertes menos por cada 1000 pacientes versus el grupo en los que utilizamos saturación venosa central. Bastante interesante. Pregunta número 16. En los pacientes con dengue grave por choque, ¿debería utilizar el tiempo llenado capilar como complemento para guiar la reanimación? Aquí, ojo, la certeza es baja, pero aún así emite una recomendación fuerte. ¿Por qué? Porque es una medida que podemos obtener sin costo. Pues básicamente sabemos que la técnica ideal sí sería con un porta o cubre objetos, pero si no se cuenta con esto disponible, que rara vez lo vas a tener disponible en la bata durante el pase de visita, con una buena técnica sabemos que al menos pues durante 10 segundos realizar la presión justo por debajo del lecho unguial y de ahí observar, ¿no?, en cuánto tiempo recupera la coloración previa, pues es una medida sin costo y que nos puede guiar para valorar la respuesta a líquidos. Sabemos que el llenado capilar es uno de los parámetros que más se alteran en el contexto al menos de choque inicial, ¿no? Y que un llenado capilar prolongado pues se asocia fuertemente con peores desenlaces de los pacientes. Última pregunta de las directrices, pregunta 17, nos dicen, en los pacientes con dengue grave que tienen choque, que ya están recibiendo líquidos, ¿debería utilizar POCUS para guiar la reanimación? Y nuevamente sí. Si tenemos disponible el uso del ultrasonido, la verdad es que su uso se ha asociado con disminución de mortalidad a 28 días, 41 muertes menos por cada 1000 pacientes, en pacientes que realizas ultrasonido al pie de la cama en comparación con los pacientes en los que no se utiliza el POCUS. Entonces, sí o sí tiene utilidad. ¿Cuáles son los criterios de egreso? Cuando yo sé cuándo puedo mandar a casa a mi paciente, básicamente la OMS nos lo divide en dos tipos de criterios, los criterios clínicos y los criterios de laboratorio. ¿Cuáles son los criterios clínicos? Lo que podemos ver, básicamente, que el paciente tenga ya al menos 48 horas sin fiebre, sin administración de paracetamol o metamizol y que tenga mejoría del estado clínico caracterizado por buen apetito, diuresis normal, que esté con datos de bienestar general, que no tenga dificultad respiratoria y que no tenga evidencia de sangrado. También tenemos criterios de laboratorio en donde básicamente es que las plaquetas empiecen a subir y que el hematocrito esté estable sin el uso de líquidos intravenosos. Otra cosa interesante es que usualmente lo que hacemos es valorar al menos 2 recuentos plaquetarios que estén hacia la alza con un incremento considerable y sostenido de plaquetas, y si ya tenemos 2 biometrías hemáticas con plaquetas hacia el alza y con criterios clínicos de resolución de la enfermedad, básicamente lo podemos mandar a su casa con datos de alarma, evidentemente. ¿Qué hay de la vacunación? La verdad es que esto es de lo más reciente, sobre todo porque en México literalmente hace 10-12 días se aprobó el uso de una nueva vacuna para la población. Entonces vamos a ver eso un poquito más adelante, pero bueno, la primera y la más viejita que tenemos disponible, Dengvaxia, es una vacuna de virus vivos atenuados tetravalente que ofrece inmunidad contra los 4 serotipos clásicos de dengue. En el 2016 la OMS la recomendó su uso en entornos o en países donde la carga por dengue es muy alta.
sobre todo en pacientes donde hay una seroprevalencia de al menos 70%. No se considera una vacuna adecuada para viajeros porque les decía yo que en países donde no hay dengue, la posibilidad de que haya o que haya tenido el paciente una infección por dengue es baja. Y sabemos que la primoinfección por dengue, su comportamiento suele no ser agresivo. A diferencia de las personas que ya tienen inmunidad por el mecanismo que les decía anteriormente, que ya tienen inmunidad por dengue, sabemos que la segunda infección suele ser más elevada. De ahí que está dirigida especialmente a este grupo de pacientes, los pacientes que ya han tenido infección por dengue, documentado por prueba de laboratorio. ¿Cuál es su costo en nuestro país? El costo es de 3,000 a 3,500 pesos mexicanos. Sin embargo, algo bastante triste es que ya el laboratorio anunció el probable Sanfer Sanofi, probablemente el cese de la producción debido a que no se ha vendido, no han logrado las ventas que han esperado. Esto es bastante lamentable, sobre todo porque pues parece ser una vacuna bastante efectiva. Las dosis, 3 dosis a intervalos de cada 6 meses, es decir, nos vamos a dar 1 año y medio en lograr la inmunidad que nosotros esperamos, ¿no? Dirigida especialmente a personas de 9 a 45 años de edad, que sabemos que son los grupos de mayor riesgo, ¿no? Donde hay más evidencia de infección por dengue. ¿Qué hay de la otra vacuna, Qdenga? Pues bueno, tiene una eficacia en la prevención de infección sintomática a 12 meses del 80%. Igualmente es una vacuna tetravalente de virus vivos atenuados. Pues bueno, parece que ha demostrado protección hasta 4.5 años después de la segunda dosis. Aplicamos la primera dosis y en 3 meses es una segunda dosis, y literalmente hace 10-12 días fue aprobada por COFEPRIS en nuestro país para su uso. Costos lamentablemente todavía no tenemos, pues de ahí que apenas se va a introducir en nuestro país, pero bueno, solamente es estar pendientes sobre su disponibilidad y costos. Bastante efectiva. ¿Qué personas deberían de vacunarse en caso de viaje a zona endémica? Personas menores de 10 años a partir de los 4, personas que tienen comorbilidades como diabetes u obesidad, o enfermedades como enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas y respiratorias, que ya vimos que suelen ser personas que están más asociadas a presentar dengue con datos de alarma, ¿no? O incluso dengue grave. Personas en edad fértil que piensen embarazarse en una zona de alto riesgo, o personas que van a recibir algún tratamiento inmunosupresor, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen HIV o que van a recibir algún tratamiento con corticosteroides, considerar su vacunación, sobre todo si van a una zona endémica, como México. Entonces, algo importante en las personas que van a recibir tratamiento inmunosupresor es que la OMS, la Sociedad Española de Vacunología, nos emite la recomendación de que siempre que puedan, finalicen la pauta de vacunación completa, es decir, la primera y la segunda dosis a los 3 meses, al menos 4 semanas antes del inicio del tratamiento inmunosupresor, con el fin de ya tener cierta inmunidad contra la enfermedad. Algo interesante, pues bueno, en el artículo del Lancet nos publican del 2024, nos publican esta bonita tabla donde nos colocan a los 3 serotipos, a los 3 esquemas de vacunación, a las 3 vacunas disponibles. La tercera no se las menciono como tal porque, bueno, sigue en fase 3 de prueba, todavía no está disponible, sigue en desarrollo la vacuna, pero igualmente va a ser una vacuna de virus vivos atenuados. Las que sí tenemos disponible, Dengvaxia y Qdenga, ya se las expliqué. Aquí la edad que ellos nos hacen de participación fue de 9 a 16 años, sino bien sabemos que hasta los 45 años, al menos Dengvaxia se puede utilizar sin mayor problema. Esquemas de vacunación, 3 dosis para Dengvaxia, en 6 meses con diferencia de cada una, año y medio para la vacunación total. Qdenga, 1 dosis y una segunda a los 3 meses, ¿no? ¿Cuál es la eficacia en personas seropositivas? De forma general, Dengvaxia hasta 76% en personas seropositivas para protección contra la enfermedad, y Qdenga 64%. Personas seronegativas, aquí la eficacia disminuye bastante, 39% en personas que nunca han tenido infección por dengue, y 54% en Qdenga en personas que nunca han tenido infección por dengue. De ahí que usualmente estas vacunas están dirigidas especialmente a personas que ya tuvieron la enfermedad y que son estas las que tienen mayor riesgo de complicaciones por dengue. Como conclusión y ya para finalizar la presentación, solamente recordar que la enfermedad continúa expandiéndose, que cada año nos reportan más y más casos y que casi la mitad de la población del mundo vive en áreas de riesgo.
que existen 4 serotipos, por ahí ya se está hablando de un quinto serotipo, que la inmunidad que nos da prácticamente es de por vida y que la reinfección por dengue puede provocar más complicaciones, ya sabemos que por esta potencialización mediada por anticuerpos. Y finalmente, que si no tenemos un tratamiento antiviral específico, que básicamente nuestras medidas están dirigidas hacia el control del vector, la detección precoz y la atención del soporte, como lo es la hidratación parenteral, identificar qué paciente tiene datos de alarma y qué paciente tiene ya un dengue grave, con el fin de reducir la mortalidad. Sin más, espero que les haya agradado la clase, si aprendieron algo, si les gustó, por favor, regálenme un like, compártanlo con sus amigos, con sus seres queridos, con sus compañeros médicos y regálenme una suscripción en el canal si es que les agrada mi contenido. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.